Ningún argumento racional tendrá un efecto racional en un hombre que no quiere adoptar una actitud racional, dijo Karl Popper, de quien hablaremos hoy. Popper nació en el año 1902 en Viena, Austria, y murió en 1994 a los 92 años en Inglaterra. Su padre era un abogado judío nacido en Praga y su madre, también de origen judío, hacía gala de un linaje de grandes personalidades. 2 generaciones antes de que Karl Popper naciera, sus padres se habían convertido al luteranismo, es decir, habían abandonado la religión de sus ancestros. Cuentan que el pequeño Karl se la pasaba leyendo y amaba la lectura que había convertido en un hábito, ya que le gustaba pasar mucho tiempo en una gran biblioteca que tenía su abuelo, que era un hombre de muy buena posición económica. Pero más adelante, una crisis hizo que las finanzas se desplomaran y la biblioteca debiera venderse. Y parece que esto afectó mucho al pequeño Karl. Cuando terminó sus estudios secundarios, fue a estudiar filosofía en la Universidad de Viena y una vez recibido, trabajó durante un tiempo en la clínica infantil de Alfred Adler, quien fuera uno de los fundadores de las escuelas psicológicas de Viena, junto con Sigmund Freud y Carl Jung. Generalmente se lo reconoce como participante de la Escuela de Filosofía de Viena, aunque no fue miembro de la misma, pero tenía muchos amigos y simpatizaba con ella. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo Karl Popper? Bien, él fue un crítico de la ciencia de su época y estableció un método que se llama falsacionista. Lo que hizo Popper fue desmantelar el método inductivista, que era el método que se consideraba científico. Francis Bacon, allá por el año 1600, dice que la inducción basada en la experiencia es la que justifica la ciencia. Es decir, propone una metodología científica. El método inductivo lo resumimos de la siguiente forma. Si yo veo un cuervo negro y luego veo otro cuervo negro y luego otro cuervo negro, infiero que todos los cuervos son negros. Ahí puedo llegar a una ley real, pero también podría equivocarme, como fue con la idea de que todos los cisnes eran blancos, hasta que finalmente apareció un cisne negro. Y Karl Popper, y mucho antes David Hume, dirán: esto no solo no es ciencia, sino que ni siquiera es un razonamiento. Y entonces Popper propondrá el método hipotético deductivo. Y Popper va a decir: aquello que no sea falseable no podemos considerarlo un método científico. Es decir, que si no puedo refutar una hipótesis, esa hipótesis que se me plantea no es ciencia. Y para hablar de ciencia tengo que hablar de hechos regulares por un lado y periódicos por el otro. Por ejemplo, los ciclos de la luna. Es algo que sucede con regularidad y que lo puedo observar todo el tiempo. Pero lo más interesante que va a decir Popper es que uno no parte de una observación para llegar a una teoría, sino que parte de una teoría y que luego hace las observaciones pertinentes para comprobarla. Es decir, invierte la idea del método científico. Por ejemplo, yo puedo tener primero la idea de que el universo está en expansión y luego observar los hechos que demuestren si tengo razón o si estoy equivocado. Por otra parte, Popper va a decir que aquello que nos pueda ser refutable, es decir, que no sea general, que no sea regular, que no sea periódico, no será ciencia. Por ejemplo, no será ciencia el marxismo, no será ciencia el psicoanálisis, y el ser humano, al ser un misterio, puede tener consecuencias diferentes. De hecho, podemos saber que hijos criados en la misma casa, bajo las mismas circunstancias, son totalmente diferentes, porque el ser humano es único e irrepetible. Entonces Popper dirá: aquello que no puede, con las mismas condiciones iniciales, repetirse, no podemos considerarlo ciencia. Popper nos dirá que ninguna ciencia y ningún conocimiento puede comenzar por la observación de lo que sucede. Él dice que una experiencia, para ser significativa, tiene que serlo con respecto al punto de vista específico y no otro.
Y ese punto de vista dirige la experiencia, la observación. Y ese punto de vista será la hipótesis. Una hipótesis será entonces una proposición general, una ley cuya verdad o falsedad el científico desconoce, pero que deberá investigar para ver si es verdadera o si es falsa. Por lo tanto, si nos atenemos a esta idea, el método científico que da sentido a las investigaciones no va desde la observación hacia las leyes, sino, aunque nos parezca sorprendente, desde las leyes hacia las observaciones. Y estas leyes son las hipótesis. Y aquí vemos algo que puede ser sumamente subjetivo, que el mismo Popper advirtió, y es que la ciencia está cargada de teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que una hipótesis puede estar sumamente influenciada por lo que quiere descubrir el observador, y muchas veces esas ganas, esa necesidad humana de que el pensamiento tenga una correlación empírica, hará que se descarte todo aquello que no esté en relación a su idea. Por eso Popper dirá, hacer ciencia es criticar. Me despido con una frase de este pensador muy controversial, que decía que el darwinismo era metafísica y que el marxismo había muerto de marxismo. Y esta frase que elegí tiene que ver con el anhelo de Karl Popper de llegar a la verdad, que en cierta manera es el anhelo de la filosofía y es, si bien no el objetivo de la ciencia, ya que lo que busca no es la verdad sino la verificación, y me pareció una frase pertinente, que dice así: quizás esté yo equivocado y tú en lo cierto, quizá con un esfuerzo a la verdad nos acerquemos.